dentro del contexto cultural, dentro de todos los espacios cotidianos importantes con los que nosotros tenemos una referencia, con los que nosotros tenemos de cierta manera un acercamiento al momento de desarrollar teóricamente lo que es la historia. La historia principalmente, haciendo un breve recuento de la clase pasada, nos dice que está presente en todos y cada uno de los espacios de la sociedad, de todos y cada uno de los hechos relevantes e importantes del ser humano, ¿sí? El ser humano es quien esclarece, es quien analiza, quien estudia, quien estructura todos y cada uno de los fundamentos con los cuales nosotros nos desenvolvemos dentro del espacio, con el cual nosotros nos desenvolvemos dentro de la realidad. Nos dice que principalmente se caracteriza por ser una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado, ¿sí? Cronológicamente, yo no quiero que olvidemos esa palabra. ¿Por qué? Porque nos dice que va estudiando a la historia, pero de una forma ordenada, de una forma lógicamente que se esclarezca y que me permita a mí a entender las estructuras de forma lógica. Todo tiene una causa y tiene una consecuencia. Nosotros nos manejamos dentro de la historia siempre con la causa y efecto. Es decir, un suceso desencadena otro suceso. Sí, es decir, un suceso tiene como efecto otro suceso y este otro suceso o acontecimiento va a generar otro en lo posterior. Constantemente la historia se va creando a partir de lo anterior. Si todo se va concatenando, es como que se fuera creando a partir como de una cadena, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos comprender y analizar dentro de lo que es la historia, como recordaba. De igual manera, nosotros habíamos identificado que también la historia se caracterizaba por enseñarnos lo que son las fuentes. Las fuentes históricas nos refieren a ser el lugar del cual yo obtengo la información, por ser el lugar del cual yo identifico, yo analizo, yo entiendo la información. Nos dice que para conocer el pasado, el historiador debe recurrir a diversas fuentes históricas, que pueden ser definidas como todo documento escrito, objeto material, incluyendo relatos, los cuales aporten información para resolver las distintas problemáticas que nosotros nos planteamos, ¿sí? A eso se referiría netamente lo que son las fuentes históricas. Es decir, todos y cada uno de los espacios de los cuales yo obtengo la información para dar una opinión, para dar un comentario o quizás para detallar y lógicamente manejar lo que son los conocimientos actualmente que nosotros tenemos. Si nosotros ahora tenemos conocimientos del antiguo Ecuador, de todo lo que tiene que ver con la historia del Ecuador, la historia del mundo entero, de las sociedades, de evolución de la humanidad, evolución de la tecnología, todo y cada uno de estos elementos y de estos referentes tienen que ver directamente con con la forma de ver la realidad, tienen que ver directamente con los fundamentos con los que la sociedad se va evolucionando. Tiene que ver con la forma de producción dentro del entorno y lógicamente dentro de la historia. Somos seres sociales. Al ser seres sociales, lógicamente nosotros nos manejamos dentro de la evolución, dentro de la promoción, dentro de la producción de sociedad, política, economía, todo lo que engloba. Es así que lógicamente las fuentes son las que a mí me dan toda la información necesaria y todos los conocimientos que yo requiero para poder entender el pasado. En este caso, el tipo de fuentes que nosotros habíamos estado analizando en la anterior clase se caracterizaban por ser tres: materiales, escritas, orales y audiovisuales. Materiales porque se basaban en ser objetos, edificios, obras y monumentos, es decir, las estructuras físicas. Estas estructuras directamente de las que yo puedo obtener información, no necesariamente en letras, porque a veces nosotros creemos que solamente información histórica yo obtengo de libros, de cartas, de leyendas. No, necesariamente también la información se estructura y se crea a partir
de edificaciones. Esto puede ser como iglesias, como nos dice aquí, monumentos, cuadros, pinturas, todo, absolutamente todo lo físico, a mí me va a dar datos históricos. ¿Por qué? Yo aquí, ¿cómo puedo obtener datos históricos? Generalmente haciendo un análisis iconográfico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este análisis iconográfico? Pues que directamente yo voy a analizar cuáles son las formas quizás de obras artísticas, las influencias artísticas, las técnicas, el material, sí, todos estos pequeños detalles que generalmente a mí me van a enseñar o me van a datar quizás de una época en específico. Y es ahí donde yo más o menos puedo ir creando la historia, sí, ir acomodando las piezas del rompecabezas de la historia. Otro de los referentes como fuentes que nosotros tenemos son las fuentes escritas. Estas sí ya se refieren a cartas, leyendas, periódicos, testamentos, novelas, relatos, absolutamente a todo. Todo lo que nosotros tenemos de forma escrita es lógicamente este tipo de fuentes. Y el tercer tipo de fuentes que nosotros manejamos son las orales y audiovisuales. Estas se caracterizan por ser narraciones, fiestas populares, ritos, películas, fotografías, música, todo lo que yo puedo ver, todo lo que yo puedo escuchar, ¿sí? Que es una representación generalizada del pasado, ¿sí? También, aunque no parezca todo lo que se puede escuchar y ver en muchas de las ocasiones, de forma cultural, representan como fuente histórica, lugar del que yo obtengo información. En este sentido, también nosotros analizamos que el trabajo de las fuentes es complejo y requiere de mucha rigurosidad, ya que debemos corroborar si la fuente es verdadera, tomar en cuenta su autor, la intención, como así también el contexto histórico en el cual se desarrolla el sujeto, el cual narra. ¿Sí? ¿Por qué nos dice aquí un elemento importante? Tomar en cuenta si es verdadera y su autor. Yo tengo que verificar que de dónde proviene esta información sea fidedigna, porque yo no puedo obtener información de cualquier lugar. Yo tengo que saber escoger adecuada y correctamente la información. Sí, yo tengo que saber detallar adecuadamente este elemento. También nos dice que hay que saber entender la intención. Durante el transcurso de la historia, nosotros tenemos muchos elementos y muchos fundamentos en los cuales lógicamente comprendemos que ha habido historiadores que han querido encaminar a la información por otro lado, es decir, a veces le quieren dar tintes políticos equivocados, tintes económicos equivocados, tintes raciales, tintes discriminatorios. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos durante muchísimos años el descubrimiento de América, se le daba un tinte de que los españoles llegaron a América Latina como personas inteligentes y se encontraron con prácticamente animales a los cuales tuvieron que enseñar a vivir, cuando en realidad no era así. La historia estaba mal contada, la historia tenía una intención equivocada de lo que verdaderamente significaba. ¿Sí? Este es un ejemplo. Entonces, actualmente, con toda la información que ya tenemos a la vanguardia, con toda la información que yo ya tengo en la mano, ¿qué es lo que tengo que hacer directamente? Pues saber analizar e identificar adecuada y correctamente los elementos que engloban a esta información para yo, una vez que ya revise si es fidedigna o no es fidedigna, tomar decisiones, emitir comentarios. A partir de las fuentes, nosotros tenemos dos grupos relevantes e importantes que se desglosan, las que son fuentes primarias y las que son fuentes secundarias, ¿sí? Las fuentes primarias principalmente nos dice que podríamos designar como fuente primaria aquel testimonio del pasado caracterizado por ser de primera mano, contemporáneo de los hechos a los que se refiere. Sí, eso quiere decir de primera mano, que está sucediendo, que la información que yo obtengo me da lógicamente datos que sucedieron a la par de los hechos, no que una persona relató 5 años después, no que una persona contó que algo había visto, no, lo que sucedió en los hechos, lo que estaba pasando en el mero espacio, en la mera situación, ¿sí?
A eso nos referimos dentro de este contexto, que está pasando a la par de los hechos, en un elemento contemporáneo, en un elemento preciso. Nos dice, en otras palabras, la fuente primaria se nos presenta desnuda, sin filtros previos, y constituye un indicio o rastro del pasado en estado puro, o a su vez, cómo ha llegado hasta nosotros, ¿sí? En un estado que no haya pasado absolutamente ningún filtro. Tal y cual información se ve, así es como yo la recibo. En muchas de las ocasiones este tipo de información llega a nosotros, a veces quizás de una forma brusca, con palabras gruesas, con palabras coloquiales. Cuando nosotros estudiamos a las fuentes primarias, reconocemos que están contando como conversación, ya muchos de los relatos escritos, ¿sí? Se relata como conversación, como algo que prácticamente está sucediendo. Por ejemplo, yo puedo decir, el día de hoy salí a trabajar y llegué a mi casa y estoy pasando bien dentro de mi familia. Ya es un relato que prácticamente, si una persona posteriormente quisiera estudiarlo, lo que yo estoy comentando ahorita es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque estoy contando lo que está pasando ahorita, lo que está pasando en el día, en la época, en los hechos. Lo mismo aquí no solamente tenemos fuentes escritas, sino también estructurales, lo como ustedes pueden ver en la imagen. Esta es una estructura ósea de cierta manera que prácticamente los arqueólogos recolectan que como tal, nadie, la estructura no se va a levantar y a mí me va a decir de qué fecha es, en qué sociedad estuvo. No, tienen que analizarla y estudiarla y a partir de todos los conocimientos previos, a partir de toda la información anterior que ya se tiene, que hacen los historiadores, pues lógicamente proporcionarnos de más información. Sí, entonces vamos a quedar de acuerdo en ello y en una buena comprensión que las fuentes primarias son todas las que a mí me cuentan la historia sin haber pasado por ningún filtro, tal y cual sucedió, tal y cual pasó, así me cuentan, ¿sí? La información. Por otro lado, tenemos lo que son las fuentes secundarias. Como lógicamente su nombre lo dice, se refiere a aquellos registros informativos de contenido histórico que son fruto de una o más elaboraciones realizadas por otras personas. ¿Sí? Podríamos decir que la fuente secundaria nos llega mediatizada por una o varias personas que elaboran una evocación o una reconstrucción del pasado a partir de los testimonios o de otros relatos. ¿Qué quiere decir? A partir de una fuente primaria nace la fuente secundaria, donde ya se relata, ya se especifican cosas más relevantes, donde prácticamente ya reconstruyen el pasado, dicen, bien, entonces, de acuerdo a la información que tenemos, en tal año pasó esto, en otro año pasó esto, en otro elemento pasó esto, entonces tenemos un conjunto de sucesos que nos dan como resultado la Primera Guerra Mundial, no sé, un ejemplo, ¿ya? Las secundarias se refieren ya lógicamente al análisis crítico de las fuentes primarias, donde yo ya obtengo como resultado una información pero que ya no data de la época como tal. En las fuentes secundarias ya son relatos hechos en la actualidad, en años también anteriores, no quiere decir que solo lo que pasa en la actualidad es fuente secundaria. Todo lo que pasa fuera de los años, de los sucesos o de los hechos que se esté estudiando, ya se consolida como fuente secundaria. Si el COVID-19 pasó en el año 2019, todo lo que nosotros hablemos o analicemos ya es una fuente secundaria, porque no es un relato o un hecho que esté pasando como tal, como referente en el hecho. Generalmente ya en fuentes secundarias nosotros tenemos lo que son informes, tesis, libros, que lógicamente nos dan información debido a una fuente primaria. Las fuentes primarias, como les digo, son a veces cartas, leyendas, música, y entrevistas que prácticamente me dan información, pero del mismo lugar de los hechos. Entonces aquí nosotros tenemos una comparación de lo que son fuentes primarias con lo que son las fuentes secundarias. Para ello, por favor, quiero que tomemos mucha atención, ¿sí? Tenemos dos ejemplificaciones. Tenemos la primera ejemplificación que es una carta y la segunda ejemplificación que es un video. La primera nos dice, señora doña Carmela de Prat, mi adorada Carmela, me apresuro a escribirte antes de llegar a Lota, a donde estaremos a las 4 horas de la tarde más o menos.
para no tener dificultades que me impidan hacerlo allí. Sobre el viaje, poco tengo que decirte, pues apenas principia. Tenemos tiempo bueno, el buque muy cómodo, la comida muy regular, aunque poco chilena en la sazón. Pocos pasajeros y de ellos solo 3 chilenos, 2 de sí. La León, que va a Lota a esperar a su hermana, que llega o viene de Europa, y una señora, Isa Mortegui, que va a Punta Arenas a reunirse con su marido. Se marea horriblemente. Nos dice aquí hay una parte que no se puede leer, habré salido, probablemente como pasajero para Punta Arenas. Efectivamente, tomé pasaje para allá, para guardar reservas sobre mi destino, pero en Magallanes tomaré otro para donde me dirijo. ¿Sí? El autor de esta carta es Arturo Prat del año 1879. Este es el primer ejemplo que nosotros tenemos. Acá tenemos un segundo ejemplo que es una serie que se llama Serie Héroes de Bernardo O'Higgins del año 2009. Vamos a ver, vamos a analizar y después continuamos con las preguntas, por favor. Siempre hice lo que creí mejor para el país. No quiero que la historia se escriba con la sangre de los chilenos derramada inútilmente. Ya he visto demasiada muerte. La nación no debe quedar ni un instante sin autoridad y expuesta a la anarquía. Ahora soy un ciudadano más. Mientras he estado investido de la primera dignidad de la República, el respeto, si no a mi persona, al menos a ese alto empleo, debió haber impuesto silencio a vuestras quejas. Ahora podéis hablar sin inconvenientes. Que se presenten mis acusadores. Si las desgracias que me echáis en rostro han sido no el efecto preciso de la época en que me ha tocado ejercer la suma del poder, sino el desahogo de mis malas pasiones. Esas desgracias no pueden pagarse sino con mi sangre. Y si así fuera, tomad de mí la venganza que queráis. No voy a oponer resistencia. Aquí está mi pecho. No tenemos nada contra el general O'Higgins. Entonces, mi presencia aquí ha dejado de ser necesaria. Este gesto lo ennoblece, O'Higgins. Gracias. Bien, de acuerdo a estas dos ejemplificaciones que tenemos, la número 1 y la número 2, quiero que ustedes me ayuden. La compañera Yajaira, ¿está por ahí? Yajaira. Compañera Elizabeth Arevalo. Sí, listen. Bien, muchas gracias, compañera. De estas dos fuentes, ¿cuál es la primaria y cuál es la secundaria?
de estas dos ejemplificaciones? De acuerdo a lo que habíamos analizado anteriormente. ¿Quién me ayuda, compañera Elizabeth o alguien más? De acuerdo a lo que estábamos estudiando. Bien. De las fuentes que nosotros estábamos estudiando, por favor, vamos a tomar un poquito más de en cuenta y de atención a los documentos que nosotros vamos a ir estudiando. ¿Por qué? Porque lógicamente la fuente primaria es el número 1. Me está hablando del año 1879 que me habla de una carta. Es decir, una persona le está contando a su esposa cómo está haciendo su travesía. Está contándole hechos y sucesos que están pasando en la época. Tal y cual están pasando, lo está contando. Él es el actor principal de la información. En la segunda ejemplificación, nosotros tenemos una serie que nos dice que es de Bernardo O'Higgins. Está adaptada a una época antigua, está realizada en el año 2009. Están haciendo una adaptación de un referente o de una historia que sucedió en la antigüedad, ¿sí? Cuando, así, para que nosotros comprendamos, cuando la persona que cuente la información es la protagonista, es la persona verdadera, esta es mi fuente primaria. Cuando la persona que cuente la historia no es la protagonista, ya se consolida netamente como fuente secundaria. Nosotros debemos identificar adecuadamente estos dos tipos de situación en las que yo voy a obtener información, lógicamente para poder entender cómo se maneja la historia y cómo se estructura la misma. De igual forma, vamos a entender cómo es que trabajan los historiadores, con toda la información que tienen, cómo es que trabajan, cuál es el proceso que siguen, los métodos que deben seguir para darnos como resultado a nosotros una información clara, un nuevo conocimiento. ¿Qué es lo que hacen principalmente? Se plantean un problema, ¿sí? Es decir, identifican cuáles son las normativas con las que se van a manejar, cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser quizás las formas de entender a la realidad, cuál es el problema principal. Quizás quieren entender por qué en Ecuador existe tanta diversidad de etnias. Ya, ese es el problema del historiador. Ese es el principal referente que tiene para empezar su análisis. ¿Cuál es el siguiente paso? La revisión bibliográfica. Es decir, ya se pone a buscar autores, se pone a buscar lugares de los que va a obtener la información, empieza a buscar formas de obtener esta información. Aquí en la revisión bibliográfica se pueden obtener muchos lugares de los cuales yo voy a obtener información, ¿sí? Estos pueden ser de libros, del internet, de elementos audiovisuales, elementos escritos, de todo un poco, tanto como habíamos visto el tipo de fuentes que existen, aquí es en donde empieza a reproducirse eso, la revisión bibliográfica, el lugar del cual yo voy a obtener la información, que es lógicamente el proceso que sigue el historiador. Posterior a ello, empieza ya la elaboración de conceptos claves, es decir, ya la teoría, que es, por ejemplo, si yo les decía que quería buscar la diversidad de etnias, qué es etnia, qué es cultura, qué es tradición, qué es dominación, sí, prácticamente va buscando el origen del problema que se puso en un inicio. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles fueron las causas para que este problema sea un método de estudio, o sea, una forma de estudio? Y las consecuencias que este elemento ha dado. Es un ejemplo. También aquí vamos viendo efectos de las cosas, elementos positivos, elementos negativos, todo. Dentro de la elaboración de conceptos ya es la forma en la cual el historiador lógicamente ya va poniendo de una forma más teórica lo que el historiador va comprendiendo de la información que obtuvo, de las referencias bibliográficas. Así también es fundamental que el historiador se formule una hipótesis.
¿Qué es una hipótesis? Es una premisa, es una oración, una pregunta que se formula el historiador con la finalidad de verificar en el transcurso de la investigación si es verdadera o es falsa. Esa es una hipótesis, una premisa la cual yo al final de la investigación tengo que identificar si es verdadera o no es verdadera, ¿sí? En este caso nos habla de una propuesta de justificación ante un determinado fenómeno. ¿Sí? A eso se refiere netamente la formulación de la hipótesis, que prácticamente va a encaminar el estudio. ¿Por qué? Porque yo constantemente en el estudio, la información que vaya obteniendo, los conocimientos que vaya desarrollando van a estar encaminados a identificar si esta hipótesis que se ha propuesto es verdadera o es falsa. ¿Qué me va a dar como resultados? Por otro lado, tenemos lo que viene posterior como punto siguiente, la recolección de la información. Aquí ya el historiador, lógicamente, de todas las fuentes bibliográficas que tiene, ya va identificando las temáticas más importantes, las temáticas con las que se va a desarrollar, las temáticas que ya va a poner sobre la palestra para que, para lógicamente obtener buenos resultados, con los cuales ya va a ir desarrollando el último punto, que es el análisis y la síntesis de la investigación, ya redactarla como tal. Algo importante que aquí los historiadores hacen es que de acuerdo a todas las fuentes que obtienen, todas las bibliografías que tienen, dan un punto de vista nuevo, dan un conocimiento, un aporte. Si un historiador realiza una investigación, lo hace con la finalidad de aportar algo nuevo. Sí, se lo hace con esa iniciativa, con esa intención de desarrollar una forma de ver a la realidad adaptada a una nueva concepción. La investigación se debe hacer constantemente porque la forma en la que se entendía la historia hace 10, 15 años es muy diferente a cómo se la entiende en la actualidad. Conforme se ha ido evolucionando la ciudadanía, la sociedad, se va comprendiendo que la historia cambia, ¿sí? Que los conocimientos cambian y que lógicamente tal y cual la historia nosotros la conocíamos ya no es en la actualidad. Se ha ido entendiendo que quizás muchos elementos de la historia han estado errados, muchos elementos de la historia no son como tal y cual se los ha contado en el transcurso de la época, sino que principalmente todo va evolucionando y por ello se van haciendo constantes investigaciones. ¿Para qué? Para que la información, mientras más real y mientras más verídica sea, pues lógicamente más acercados a un contexto esclarecido estaremos. Y es así como nosotros llegamos finalmente a comprender qué es la historia y cuál es la importancia de la historia, cuál es la importancia de estudiar a la historia dentro de nuestros conceptos, dentro de nuestra actualidad y dentro de nuestra concepción en el presente. ¿Sí? Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero compartir con ustedes un pequeño video que ya no tiene nada que ver con la asignatura, sino más como una forma de motivación, tanto para las personas que ya se encontraban en la clase pasada como para las que se van conectando, lógicamente para que ya vayamos iniciando de buena forma, con todos los ánimos, el presente año lectivo. Vamos a ver, chicos, por favor. De pronto, si se nos acaba la hora estando viendo el video, me despido ya de antemano. Que tengan una excelente noche. Hasta eso, vamos a ver el video, por favor. Make it happen. Only in a couple of days. Not now, honey. Mommy's very busy. What? Well, tell him he needs to wait. We can set up
Bye.